como universidad hacen en aras de fortalecer todos aquellos espacios y aspectos que contribuyen grandemente al fortalecimiento de la calidad de la educación superior. No existe otra forma como podamos desarrollar o generar acciones que contribuyan a elevar esa calidad si no es trabajando en equipo, si no es abriendo espacios de debate, espacios de comunicación, espacios que nos permitan intercambiar ideas, espacios que nos permitan a todos analizar el contexto, analizar qué es lo que desde educación superior se debe hacer para generar reformas profundas de pensamiento en la población y por ende transformar la realidad en la cual nos encontramos. Todos identificamos las instituciones de educación superior como aquellos espacios verdaderamente calificados para la construcción, difusión, custodia y aplicación de conocimiento, el cual se debe utilizar para la formación de profesionales competentes capaces de dar respuesta a las necesidades más sentidas por la sociedad. Para ello es necesario que no perdamos de vista cuáles son las funciones de la educación superior a nivel nacional y a nivel mundial, las cuales deben estar concatenadas, no pueden funcionar divorciadamente. Una fortalece la otra, o sea que funcionan como un sistema donde hay interacción y debe haber interdependencia, pero que funcionan como un todo unificado. Es así como les voy a presentar, vamos a hablar algo específicamente en la parte inicial de lo que es la relación que debe haber entre lo que es docencia y lo que es investigación, las cuales tienen puntos a favor y puntos en contra. Analizaremos cuáles son aquellos puntos a favor y cuáles que estamos haciendo desde la Universidad Pedagógica de El Salvador para aprovechar al máximo esos puntos de encuentro, esa convergencia, esos puntos a favor. También analizaremos cuáles son, qué estamos haciendo desde la Universidad Pedagógica cuando observamos cuáles son los puntos de divergencia existentes entre lo que es docencia y lo que es investigación. Y nos aparece en la primera lámina que tenemos allí que según análisis llevado a cabo sobre los vínculos entre enseñanza e investigación han sido muchos y variados, pero algunos académicos proponen tres posibles perspectivas de esa conexión. La primera de ellos dice que la conexión es nula, o sea, no existe ninguna relación entre lo que es docencia e investigación. Eso dicen unos académicos. Que estaremos nosotros de acuerdo en eso, será una realidad que no existe. Otros dicen que lo presentan como una relación de conflicto, cuando la relación es negativa y la otra que son complementarias. Tenemos ahí tres escenarios planteados. Desde la práctica, desde lo que hacemos en la Universidad Pedagógica, por cuál de ellas nos vamos a inclinar, qué estamos haciendo desde el campo de la investigación en la búsqueda y la generación de conocimiento nuevo que contribuya al fortalecimiento o a la aplicación dentro de la docencia. ¿Será que todo buen docente será buen investigador? O viceversa, ¿será que todo buen investigador será buen docente? Tendríamos que evaluar esa situación. ¿Será que todos los conocimientos adquiridos a través de la investigación y puestos en práctica a través de la docencia se reflejan o se llevan a la práctica a través de los procesos de proyección social? Tendríamos que hacer un análisis de ello. En la siguiente lámina nos aparecen los puntos favorecedores entre la docencia y la investigación. Hagamos un análisis de cada uno de ellos y llevémoslo a nuestro contexto, llevémoslo a lo que está haciendo la Universidad Pedagógica de El Salvador, ya que la universidad la constituye el conjunto de actores, el conjunto de personas que participan directamente en la construcción de experiencias educativas de aprendizaje nuevas para que los estudiantes en su proceso de formación adquieran todas aquellas competencias que les permitan desarrollarse con eficacia y eficiencia en sus funciones, en su desempeño, o sea que estén en aquella capacidad de poder movilizar su saber en el hacer, ya que hacia la filosofía actual, todos los procesos educativos nos mueven y nos llevan a cambiar el proceso tradicional de enseñanza que tenemos por el de competencia, donde se espera que la persona esté en la capacidad de aplicar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y percepciones que tenga de los procesos, llevarlos a la práctica.
Es por eso que ahora, cuando se están haciendo entrevistas en los procesos de contratación de nuevos profesionales, usted no le basta con que solo le lleve los credenciales, los títulos, todo ese tipo de documentos, sino que lo llama y le pregunta que qué puede hacer con todo eso que supuestamente reflejarían sus credenciales. Entonces, cuando le empieza a preguntar, le dice que qué puede hacer, la gente empieza a ponerse un tanto nerviosa. Pero, ¿a qué se deberá ese nerviosismo? ¿Será que algo anda fallando en su proceso de formación y todas aquellas competencias que adquirió que lo convierten en un actor capaz, no lo convierten en un actor competente porque no puede movilizar sus saberes y el hacer? Entonces, vamos a ver cuáles serían los puntos favorecedores entre docencia e investigación que nos llevarían a mejorar la calidad de la educación superior. Dice que entre los aspectos favorecedores tenemos que la actividad investigadora lleva a la mejora de la enseñanza, pero no viceversa. Nos dice que los académicos no pueden ser buenos sin hacer investigación, aunque un buen investigador puede ser un pésimo docente. ¿Cómo analizaríamos esta situación? Y nos detenemos en esta parte. Dice que los académicos no pueden ser buenos sin hacer investigación. Necesariamente para ampliar nuestros acervos y generar conocimientos nuevos, debemos estar en procesos constantes de investigación, los cuales deben estar revestidos de acciones rigurosas, donde no haya espacio para aquel tipo de situaciones que pongan en tela de juicio la producción de los conocimientos que se han generado a través de una serie de actividades. Aunque no pueden ser perfectos, porque sabemos que en investigación todas las situaciones que se van generando van despertando inquietudes y generando nuevos problemas, nuevas situaciones que nos motivan a escudriñar más. Es por eso que cuando una persona se enamora verdaderamente de los procesos investigativos, nace en él aquel deseo, aquella inquietud, aquella motivación, aquella fuerza intrínseca para poder conocer más de los primeros temáticas que analizó, que indagó y que investigó. Porque a medida va sacando conclusiones, a medida va analizando resultados, a medida va estableciendo procesos de discusión, se va dando cuenta de la necesidad que hay en profundizar en una serie de situaciones más que derivan de los resultados de la investigación que realizó. Pero eso no quiere decir que por muy buen investigador que la persona sea, lo va a tener como un brillante docente frente a los estudiantes. Aunque para ser buen maestro necesariamente debe tener el fundamento de ser un buen investigador, pero no viceversa. Nos dice que otro aspecto favorecedor es el siguiente, que algunas de las infraestructuras conseguidas a través de proyectos de investigación también se utilizan en actividades de la enseñanza. Esta es una de las mejores aplicaciones que se tiene de los procesos de investigación, cuando todo eso que se descubrió, todo eso que se indagó, todas esas conclusiones a las que se llegaron, pueden ser movilizadas y llevadas al aula para aplicarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro de los aspectos favorecedores que nos aparece según estos académicos es que las actividades de investigación contribuyen a poner al día el currículum, afectando de forma positiva los cursos especializados. Existen en la actualidad unos procesos para la calificación y evaluación de tesis, sean de pregrado o de posgrado, que se les reconoce con el nombre de índices de obsolescencia, que en algunos momentos son determinantes para poder establecer un rango de calificación dentro de los documentos que uno entrega a la hora que ha realizado su investigación. Quiere decir que al asociar eso con lo que les mencionamos en este momento, dice que contribuyen a poner al día el currículum. ¿Por qué razón? Dentro de los procesos de desarrollo académico que las instituciones deben tener, no es como muy conveniente que se mantengan los planes y programas de estudio por periodos prolongados de tiempo, debido a que el conocimiento, a través de la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, el avance del conocimiento se genera o marcha a un ritmo galopante, lo que debe motivar a las instituciones de educación superior para estar en constantes procesos
de análisis crítico de cuál es la situación que ellos tienen en el manejo de los documentos legales y curriculares que amparan el proceso de aprendizaje. Cómo dentro de estos procesos de asociación o de relación de lo que es la investigación, la docencia y la proyección social, debemos ser como muy cuidadosos y muy cautelosos, porque debe prevalecer el aspecto de la objetividad y la justicia en el manejo de todos los documentos que estamos haciendo, siendo muy cuidadosos que la objetividad que caracteriza los procesos de investigación no debe ir en detrimento o perjudicar lo que es el desarrollo del aspecto humanístico de los seres humanos, ya que todos los procesos de investigación que se hagan tienen que tener como centro de todo el beneficio de la producción del conocimiento al servicio del ser humano, porque cuando eso no es así, pierde todo sentido de calidad de lo que se está realizando. Es por eso que uno de los problemas latentes a nivel mundial en la actualidad, que se está enfrentando desde las instituciones de educación superior, se relaciona con los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, donde toda la capacidad que los profesionales tenemos para poder indagar, para poder descubrir, para poder escudriñar, para poder generar conocimiento nuevo, puede ser puesto al servicio de acciones que no van en beneficio del crecimiento y el desarrollo social. Entonces, como que no tendría sentido, como que por ahí empiezan a distorsionarse ciertas situaciones que van en detrimento, que van en contra de los auténticos procesos de investigación. Y nos aparece como cuarta factor favorecedor que si los cursos se relacionan con el perfil investigador del profesorado, la relación es favorable. Dice, si los cursos se relacionan con el perfil investigador del profesorado, la relación es favorable. Necesariamente los docentes debemos ser personas como muy motivadas a buscar poner en práctica todas aquellas situaciones que nos lleven a producir, a generar y a estar en contacto directo con lo que es el conocimiento. Existen algunos factores acá en la región centroamericana y quizá en toda Latinoamérica que nos está afectando grandemente y que debemos luchar por ello, los académicos, las personas que tenemos la oportunidad de acceder a instituciones de educación superior. Y una de ellas es descolonizar el conocimiento. Si nosotros nos detenemos a hacer un análisis de cuántos años tiene la información que nos llega acá a estos países latinoamericanos, nos damos cuenta que la primera producción de conocimiento se dio en inglés y que 5 o 10 años más tarde, lo que se tardó la traducción de ese documento, nos llega a nosotros. ¿Por qué tenemos la debilidad de que no manejamos un segundo idioma? Porque las mismas situaciones culturales, los mismos aspectos sociológicos, los mismos aspectos antropológicos y filosóficos no nos permiten a nosotros como sociedad tener una visión bien clara de lo importante que es un segundo idioma en la vida académica y profesional de cada una de las personas que se mueven en el ámbito de la educación superior. Y en el punto 4, favorecedor, empieza a retar a nosotros como docentes en el sentido de que debemos tener como ciertos factores de investigación especializada en las áreas en las cuales nos desempeñamos. ¿Por qué razón? Porque cada uno, por ejemplo, hablemos del profesor de didáctica de ciencias naturales. Dice, bueno, ¿y yo cómo me voy a poner a investigar si no tengo los recursos, no tengo, y le empieza a manifestar una serie de situaciones? Las universidades tienen unos apartados, unos rubros que los dedican a investigación, tienen unas unidades, tienen unas direcciones de investigación. Inmediatamente el profesor, con mucho interés en este tipo de cuestiones, arma su propuesta, lógico, una propuesta seria, se la lleva al director de investigación y yo creo que no le va a decir que no. Cuando el director de investigación ve que aquella propuesta lleva todo el sustento técnico, científico, estadístico para poder iniciar. Entonces la creatividad debe ser uno de los factores muy importantes en el accionar y en el desempeño de los docentes para que las clases
para que sus procesos educativos, para que sus procesos de enseñanza estén sustentados y estén amparados en procesos investigativos. Alguien nos decía, ¿por qué razón no permiten que las universidades de El Salvador se tenga un libro modelo para desarrollar una asignatura si en otros países se tiene un libro? Sí, pero ese libro que utilizan como modelo en ese país, del cual la gente habla, lo hizo el catedrático de esa asignatura, el cual para poder estructurar ese libro se tuvo que leer más de 300. O si no, vámonos a las citas bibliográficas y empecemos a contabilizarlas, cuántas tiene allí. Y nos damos cuenta que tendrá más de 50, más de 100, dependiendo de la solidez que tenga el marco teórico de esa investigación, de ese libro, de lo que piensan los otros autores acerca del tema, que es su especialidad. Entonces, ese libro que sí que el docente utiliza como patrón para desarrollar sus contenidos, él lo elaboró, pero es producto de una serie de análisis de gran cantidad de documentos. ¿Qué pasaría con nosotros como docentes acá en nuestras instituciones? Como no tenemos el hábito de escribir, posiblemente de escudriñar, algunas veces existe la posibilidad de que el docente se limita únicamente a escudriñar aquellos aspectos del contenido o los objetivos que pretende desarrollar desde esa clase, a través del guión específico de la clase a desarrollar. Entonces ya estamos poniendo en riesgo la calidad de conocimiento si agarramos un libro patrón, porque únicamente lo que haríamos sería repetir lo que el libro dice, porque carecemos de todo el bagaje de conocimiento que sustenta o que está detrás de la elaboración, del diseño y de la construcción de todo lo que representa ese documento. En la siguiente lámina nos aparecen las interferencias existentes entre lo que es el proceso, lo que es el factor, lo que es la acción de docencia y la investigación. ¿Cuáles pueden ser las interferencias existentes? Dice que algunos aspectos implicados en las actividades docentes entorpecen la buena investigación. Dice que algunos aspectos implicados en las actividades docentes entorpecen la buena investigación, incluso cualquier clase de investigación. Dar clase a grupos diferentes con un gran número de estudiantes, teniendo muchas horas de clase y un horario poco favorable, reduce la posibilidad de investigar. Alguien decía, mira, ¿cuántas horas tienes a la semana como docente? Y le dice, fíjate que yo tengo 3, fíjate que yo tengo 5. ¿Cuántos grupos tienes? Fíjate que a mí solo me dan 4, fíjate que a mí me dan 5. Ahora, hagamos nosotros la comparación entre cuál es nuestra realidad, entre si ese contexto en el cual nos desenvolvemos, en el cual nos desempeñamos, nos ofrece las condiciones óptimas para poder enlazar procesos de investigación y procesos de docencia. ¿Cómo estaría esa situación? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la visión que como institución debemos tener para poder considerar la labor docente y la labor de investigación, para darnos cuenta que el impacto que tienen todos aquellos factores de investigación en el accionar de la docencia? Entonces se nos dice que el primer factor divergente existente está relacionado a todo aquello que le sucede a nuestros docentes en las instituciones de educación superior, todo aquello que le sucede a nuestros colegas. ¿Cuántos grupos de clase tienen? ¿Cuántos estudiantes hay en cada grupo? Ya no digamos si la asignatura que le toca impartir a este docente es de carácter generalista y en esa sección le toca atender más de 100, que necesariamente debe estar con un micrófono. ¿Qué posibilidad habrá de acercarse a cada uno de los estudiantes para poder orientarles con eficacia y eficiencia su proceso de aprendizaje? ¿Qué tiempo, qué disponibilidad existirá para desempeñarnos o para poder dedicar cierta cantidad de espacios a los procesos de investigación? Quiere decir que esto requiere
como un análisis profundo, como un análisis fuerte, como un análisis de visión, como un análisis de misión, como una puesta en práctica de lo que son los principios y valores, como una puesta en práctica de lo que es el proyecto académico que cada una de las instituciones maneja, para que los docentes puedan tener la oportunidad de llevar a cabo procesos investigativos, teniendo cuidado en la primero que se les mencionaba en la lámina anterior, donde no todo buen investigador es buen docente, pero viceversa sí se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría un buen docente para poder concatenar o darle vida a la otra función? Simple y llanamente distribución de espacio y tiempo, pero eso requiere voluntad, política educativa dentro de la institución, un análisis fuerte y profundo de las autoridades de la institución, del equipo directivo, de los académicos que tienen bajo su responsabilidad la dirección de la institución. Vamos a analizar el numeral 2. Nos dice que otro factor de interferencia entre la docencia y la investigación se relaciona con la puesta en práctica de nuevos programas, en el aumento del tiempo requerido para la enseñanza, lo que disminuye el tiempo dedicado a la docencia. Las exigencias a los docentes, a medida va avanzando el desarrollo de los países, tienden a ser más fuertes, porque reconocemos en cada uno de los educadores y educadoras un eje vertebrador, un elemento fundamental, un actor principal para el mejoramiento de la calidad educativa. Todo no lo puede hacer él, el docente o la docente no lo pueden lograr, pero sí tienen un peso fuerte en el mejoramiento de la calidad de la educación. Para ello, tendríamos nosotros que analizar que cada vez que las instituciones de educación superior, en aras de mejorar la calidad de los servicios educativos que brindan, tienden como a presionar o tienden como a motivar, digamos, a los docentes para que sus servicios educativos sean mejores. Es lógico que el servicio educativo de un docente que ha investigado un tema va a tener cierto nivel de superioridad al que hace otro que únicamente se fue a informar de aspectos bibliográficos, porque el que se desarrolló a través de los procesos de investigación es normal, se fue al campo, se fue a la práctica, se fue al contexto, lo escudriñó, lo indagó, lo investigó y produjo conocimiento. Entonces hay una diferencia bien notable, porque a la hora del desempeño de sus funciones disfruta la orientación a sus estudiantes para la construcción de conocimiento nuevo como producto de una investigación que realizó, ya sea enriqueciéndose desde la construcción de un marco teórico conceptual hasta la llevada a la práctica del marco metodológico aplicado en la investigación. Nos aparece en la tercera que la investigación con instituciones, ¿por qué afecta a la docencia esta situación? Porque los docentes les han asignado desde que empieza el ciclo una carga horaria, una cantidad de estudiantes que atender. Entonces, si se dedica a investigar, necesariamente para que esté un tanto, que tenga cierto nivel de seguridad, que la recopilación de la información tiene ciertos niveles de autenticidad, tiene que estar como muy atento en los procesos de asesoría de la gente que va a ir a administrar eso y de control, porque se corre el riesgo que si las personas que van a administrar los instrumentos no tienen plena conciencia de lo que es los procesos investigativos, no vamos a recoger la información que se requiere para que el conocimiento que se genere tenga la solidez técnica científica necesaria para poder decir que ese conocimiento sí puede contribuir a la transformación o a la resolución de problemas sentidos dentro del ambiente en el cual nos desenvolvemos. Y nos aparece en el numeral 4 que la investigación muy especializada afecta a los cursos más generales y básicos en forma negativa. ¿Por qué razón?
porque la persona que trabaja impartiendo asignaturas generales como que debe tener un marco de conocimientos, de contextos un tanto amplios que le permitan como poder asociar o poder reunir una serie de experiencias orientadas a la formación que todos los profesionales deben tener, mientras que aquel que se dedica a dar una sola asignatura que es de su especialidad, entonces las cosas son diferentes, pero corremos el riesgo que ese solo se pueda desempeñar en ese campo de conocimiento. Imagínense, hablemos de cuestiones, por ejemplo, química inorgánica, donde son acciones bien especializadas. Acá en nuestros países, la gente que recibe esas asignaturas son bien pocas. Quiere decir que el nivel de aprovechamiento del conocimiento que este docente produjo o va a ayudar a construir, el impacto es relativamente de poco alcance. En la siguiente lámina encontramos cuáles son las similitudes y diferencias entre el accionar de la docencia y la investigación. Y tenemos que entre las similitudes de docencia e investigador, tenemos que ambas ponen al día de los avances de sus campos de estudio. Sea en la docencia o sea en la investigación, ambas persiguen eso, ponernos al día en los campos de conocimiento. ¿Cuáles serían las diferencias? En el ámbito docente, la mayor parte de su actuación tiene un carácter casi privado, entre él o ella y el alumnado. O sea que hasta allí llegó. Lo que el docente hizo tiene esa situación, se quedó en su aula. ¿Sí? Claro que los estudiantes lo ponen en práctica y lo entienden, pero en cuestión de relación de docencia, conocimiento e investigación, lo que el docente hace se queda ahí. ¿Qué pasaría si este docente con ese grupo de estudiantes empieza a investigar y escribe? Entonces se empieza a publicar. ¿Qué es lo que sucede con el investigador? El investigador dice que su actuación tiene un carácter público, porque necesariamente lo que investigó tiene que dar cuenta de ello. Es por eso que todos los documentos de investigación tienen que ser reducidos o presentados en artículos que los investigadores tienen que buscar la forma de publicarlos en revistas indexadas o revistas arbitradas, donde para que le acepten el artículo que usted va a producir, producto de la amplia investigación que realizó, debe tener una serie de criterios fuertes, una serie de criterios técnicos, sólidos, científicos, para que pueda ser aceptado. Otra de las similitudes estaría allí que ambas identifican los temas y problemas más relevantes para el presente y el futuro. Tanto la docencia como la investigación se orientan hacia allí. ¿Cuál podría ser la diferencia en este campo? Dice que sus planes se aceptan sin más. Viene el docente, llegó, le dijeron: usted va a dar esta asignatura, el plan de estudio que va a desarrollar es este, y hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí, ese es su plan, ese es su compromiso. Eso ya está estructurado como para que lo pueda desarrollar en ese ciclo de estudio. Y el docente tranquilo agarró su plan de estudio, se fue a trabajar a desarrollar eso. Si en caso hay evaluaciones externas que van a escudriñar sobre las competencias que el estudiante desarrolló, ya ese es un reto distinto, pero no trasciende más que la labor del docente de aceptar y desarrollar el plan y programa de estudio tal como se lo dieron. ¿Sí? Si en caso trasciende un poco, es a ponerle algunos valores agregados de acuerdo a la creatividad y a profesionalismo, a la profesionalidad, que a algunas personas le llaman vocación, que ya algunos no la quieren usar, pero sí pensamos que no debe pasar de moda, que le ayudan al docente como a desarrollar su función educadora, su función de enseñanza de una manera mejor. Mientras que la investigación dice que sus planes son evaluados y ha de competir por los recursos. Necesariamente los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de acciones investigativas para poder ser aceptados son discutidos por comunidades académicas.
son discutidos por los organismos internacionales que financian, que dan los recursos económicos para implementarlas de acuerdo a su filosofía, a sus líneas de trabajo y a sus políticas emanadas de acuerdo a la naturaleza de la organización. Por eso es que hasta cuando se va a presentar un proyecto de investigación en el cual como académicos vamos a intervenir, tenemos que fijarnos bien a qué institución se lo vamos a presentar. Porque si de acuerdo a los aspectos éticos que cada profesional debe poner en práctica en sus procesos de docencia y de investigación, debe de tomar en cuenta todos esos aspectos que le permitan como sentirse emocionalmente e interiormente como comprometido a hacer bien todo su trabajo, porque encuentra una coherencia entre la manera de pensar del organismo con el que le está facilitando los recursos para que él haga su investigación y pueda generar conocimiento. En la siguiente lámina nos aparece una pregunta para reflexionar y nos dice: ¿la docencia y la investigación una relación antagónica, existente o necesaria? ¿Cómo queda esta situación cuando nosotros hablamos de docencia y hablamos de investigación? Hablamos de una relación contraria, pero esa contrariedad algunas veces se genera, tal vez no porque el educador quiera actuar así, sino que algunas veces las condiciones laborales, institucionales, académicas que encuentra en su lugar de trabajo no le permiten desarrollarse o fortalecer el aspecto de investigación, porque eso requiere que el docente se le disminuya la carga horaria en el ámbito de la docencia para que tenga espacios suficientes y necesarios para el desarrollo de los procesos de investigación, los cuales deben tener como fin fundamental y principal llevarlos a que tengan un impacto en la sociedad, para que verdaderamente la labor de proyección social esté sustentada, o sea dirigida, o sea realizada a través de conocimientos adquiridos con el manejo riguroso de procesos investigativos, con procesos altamente responsables en el desarrollo educativo y práctica pedagógica y práctica de la enseñanza. Necesariamente una de las situaciones que afecta grandemente para que un docente se dedique a la investigación son sus horarios de trabajo. Es la carga académica que tiene en la institución. Quiere decir que si una institución le está apostando verdaderamente a la generación y a la producción de conocimiento, debe hacer un análisis fuerte y profundo de cuál es la situación, de cuál es la vocación, llamemos así, del educador hacia el factor investigativo. Ya que nosotros sabemos que todo buen docente, según lo que nos dicen los académicos, puede llegar a ser un excelente investigador, pero no viceversa, dice ahí. Dicen los entendidos en este campo que no todos los buenos investigadores pueden ser buenos docentes, pero al revés sí se puede dar, viceversa.